Bueno, aquí está de regreso el equipo de los poderosos en el rumbo de la tarde, don Rudy González. Sí, señor. Sí, señor. Después de ver este tema de la cantidad de personas infectadas, no cabe dudas de que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo ayer que si los casos seguían aumentando, si seguía la situación de expansión del virus, vendrían medidas más rígidas. Entonces, si abren las iglesias, parece entonces que está cediendo. Sin embargo, los números que dan no indican que estemos cediendo. No sé, estoy un poco confundido en ese sentido. Es interesante simplemente consignar, para dejarlo dentro del récord de nuestro programa, que el presidente de la República ha tomado dos decisiones rompiendo esquemas tradicionales de la administración pública y en el Poder Ejecutivo de muchos años. Una de ellas es no realizar el acto de besamano, como yo le he llamado siempre, que es la fila de personas para saludar al presidente y desearle un feliz año. Eso en la primera semana, los primeros 10 días del inicio de cada año, que se ha hecho tradicionalmente en República Dominicana, y él dijo que no le veía sentido a eso, y el ministro administrativo de la presidencia, Ignacio Paliza, dijo que esos son acciones de la dictadura, o sea, de tiempos de dictadura, que eso es un faraonismo. Entonces, bueno. Y otra cosa que se dejó sin aplicar este año es denominar el año como un año tal, el año de la alfabetización, el año de la agricultura, el año de la recuperación, lo que fuera. Pero en esto yo le vi un sentido práctico, incluso económico, a esta decisión. Y es el hecho de que toda la papelería, toda la formularios, todas las cosas del Estado que se hacen cada año y se le pone un nombre arriba, eso tiene que ser ya eliminado porque viene una nueva papelería con nuevos timbres y cosas diciendo cuál es el nombre. O sea, yo creo que la decisión de no ponerle un nombre a un año por obligación debajo del escudo nacional es una cosa lógica y que obedece a una acción práctica. Yo creo que por ahí está, lo considero bien. Lo del besamano ya es un asunto más subjetivo de parte del Ejecutivo y esa es su decisión. Bueno, Mira, me alegro que haya tomado ese tema. Tenemos a Siriaco. Bueno, no Sí, importa. estamos por Siriaco ahí. aquí. Buenas tardes, Siriaco. ¿Cómo está, hermano mío? Felicidades. Todo, igualmente, felicidades. No te había visto de no, ¿verdad? Digo, siempre te doy seguimiento en una cuenta que tú tienes muy activa en las redes sociales y eso. Tú eres un hombre inteligente. Sí. Mira, déjame decir esto un minuto, Antonio. Sí, cómo Yo no. estoy totalmente de acuerdo con la medida del presidente de la República. A mí siempre me pareció ridículo esa cola enorme de gente de que a saludar al presidente. El besamano. Sí. Y los diplomáticos por igual. Y el alto clero católico. Sí, todos. Es una herencia para mí, faraónica, trujillista, y que era tiempo ya de terminar con eso. El presidente parado ahí 4 horas, saludando a gente que no conoce, saludando a gente con la que no tiene ninguna relación. Que llevan un folder, ¿no? Y una cartica. Sí, entonces lo que llevan, van ahí, aprovechan ese momento. Para la foto. Presidente, mire, usted quedó de nombrarme un amigo fulano, el otro, y empieza a pedir favor y a joder. Y la foto. Y la foto y todo eso para después sacarle provecho a esa foto. Bien por el presidente Luis Abinader. Eso había que terminarlo ya. Esa vaina me parecía a mí absurdo, ridículo por demás. Y lo otro, yo lo hubiera bautizado como el año de la transparencia gubernamental. Pero también me parece o de la recuperación. Sí, cualquiera de esas cosas. Pero me parece que si el presidente decidió no hacerlo. Es práctico. Para mí, yo creo que es práctico. ¿Entiendes? Sí. Por el costo que eso lleva en toda la papelería, en todas las cosas que ya está impresa. Claro, y Luis ahora que se está economizando del último chele. Bueno, pues se lo dieron los artistas. No, pero eso fue otra cosa.
No, eso fue un contrato que se hizo, aunque Compras y Contrataciones dijo que no lo hicieran y se lo pagaron con los shows que hicieron de fin de año. Sí, pero Luis también anunció que se había economizado 65 millones de pesos. Bueno. ¿No? Con lo que se robaban esta gente. Todavía se va a economizar más. Que por cierto, ¿cuándo que van a citar yo me pregunto, ¿cuándo es que van a citar a Danilo Medina y a Cándida Montilla? ¿Cuándo es que yo voy a ver que citaron a Danilo Medina? Insisto en eso. Y a su mujer también. ¿Cuándo van a citar a Margarita Cedeño? ¿Cuándo van a citar a Yomaira para que explique cómo es que ya tiene más de 100 millones de pesos? Y Danilo, ¿cómo es que ahora tiene 25 millones de pesos cuando su apartamento donde vive vale 50 millones? Oye, Juan, hoy día de Reyes esta noche. ¿Qué tiene que ver eso? Digo yo. Una visita sorpresa donde cae mal de Reyes. ¿Eso es lo que tú quieres decirme? Una visita sorpresa. Oye, pues. Se lo dejen los Reyes. Oye, pues tú estás con una escopeta en la mano. No, si eso es lo que tú me estás diciendo, que le hagan una visita sorpresa, como regalo de Reyes. Ay, Que lleguen los tres Reyes Magos, Miriam, Camacho y Jenny Berenice en su trineo. Oye, no hablamos con la gente hoy. No, ¿verdad? Tenemos a Siriaco. Siriaco, hermano, perdona. La economía, el ritmo de los mercados, la banca, la industria, el poder adquisitivo de la gente. Estos y otros temas analizados por el doctor Antonio Siriaco Cruz en El Rumbo de la Economía. Dime, ¿qué esperamos, hermano mío, para este año? ¿Qué se puede esperar? ¿Se va a estabilizar la economía? ¿Se va a ver un crecimiento importante? ¿Va a crecer las remesas? ¿El turismo se va a reponer? Háblanos un poco sobre esto. ¿De dónde diablo va a sacar el presidente de la República los cuartos que aumentó a la policía? Mira, Juan, la economía poco a poco se ha venido reactivando. Después que cayó menos 30% casi en el mes de abril, ha venido poco a poco con un proceso de reactivación. Claro, todo el proceso de reactivación este año 2021 estará muy supeditado al tema de el control, vamos a decir, de la pandemia. Todavía estamos luchando. Yo creo que el mundo está cuesta arriba y la economía está cuesta arriba con el tema de la pandemia. Y eso es muy importante, porque fíjate la situación que se ha presentado ahora con un rebrote y entonces las medidas de confinamiento, el toque de queda, se ha endurecido y eso no es bueno para la reactivación plena de la economía. Muchos pequeños negocios que operan básicamente en horario nocturno y vespertinos se ven afectados. Eso está muy vinculado con la industria del turismo, del ocio, del entretenimiento y de las actividades nocturnas. Y yo creo que cuando uno analiza la estructura empresarial en la República Dominicana, hay muchos pequeños negocios que son afectados. Entonces, yo creo que debe haber un proceso de agilizar toda la situación de la vacunación. Y eso, si esperamos hasta el mes de marzo, que hasta ahora eso es lo que se ha dicho, y a partir de ahí se comienza el proceso de vacunación, eso se lleva, me imagino, 2 o 3 meses, y ya tenemos nosotros prácticamente 6 meses. Yo lo que creo es que si va a haber un proceso ya pleno de reactivación, eso va a ser a partir del segundo semestre de este año. Y también cuando uno ve el entorno internacional, pasa igual. Recientemente el Reino Unido ha endurecido prácticamente el tema del cierre de las actividades económicas. Igualmente pasa en Francia, igualmente está ocurriendo en España. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que aunque se inició el proceso de vacunación, pero hay un elemento de carácter político que no sabemos cómo también esto va a tener una influencia a nivel global. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que agilizar esa situación para que ya la economía comience a
tener signos de recuperación, de confianza, de certidumbre, porque si no, van a haber algunos procesos de avances y retrocesos. Y eso no es bueno para la actividad económica, eso no es bueno para los negocios. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, el hecho de que se haya anunciado que se va a agilizar el proceso de vacunación, eso es una buena noticia, pero que eso se lleve realmente a la práctica. Ahora, yo te digo lo siguiente, una vez eso se controle, la economía dominicana va a tener un boom de crecimiento por la característica misma de nuestra economía. Es una economía muy diversa, es una economía que a pesar de las situaciones está en el grupo de países que se vislumbra una recuperación mucho más rápida por su misma, por los sectores que se compensan. Ahora mismo hay una caída muy fuerte del turismo, sin embargo uno encuentra que hay factores que han favorecido el crecimiento de las remesas en Estados Unidos y eso se va a mantener en el caso de las remesas porque las ayudas en los Estados Unidos se han incrementado. Las ayudas para los hogares y los grupos que están o desempleados o que son vulnerables. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos recientemente aprobó una ayuda de $2,000. Y si hay una persona, no sé, un miembro que tiene menos de 15 años, le dan entonces $500 adicionales. Eso es un elemento que dentro del contexto que estamos viviendo y para la República Dominicana y tomando en consideración que el 70% de las divisas vienen del territorio norteamericano, eso es una buena noticia para la República Dominicana. Ahora, con el caso del turismo, obviamente que el turismo todavía está en una situación difícil y eso lo dice las últimas estadísticas del Banco Central. Tuvo un crecimiento, oye, de menos 48 y no pasa de ahí. Y eso ha significado que para el país se ha dejado de percibir alrededor de 4,000 millones de dólares. Pero no solamente eso. ¿Cuántos turistas llegaron el año pasado, en el 2020? Bueno, no llegaron a 3 millones, cuando en el 2019 habían llegado a la República Dominicana casi 7 millones de turistas. Todo eso, yo creo que hasta que eso no se recomponga, no se puede hablar de una recuperación importante. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo internamente con las políticas públicas, el hecho, por ejemplo, de que los programas sociales se mantengan hasta el mes de abril, es una noticia también que yo creo que es importante, pero también eso refleja y va a tener una presión muy grande en las finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, el presidente anunció que iba a destinar 27,000 millones para el programa Quédate en Casa y el programa que se cambia el nombre, que ahora se va a llamar Supérate y anteriormente era Comer es Primero, y además lleva una duplicación del monto. Anteriormente ese programa conllevaba una transferencia de 825 pesos y ahora va a tener 1,650 pesos. De esos 27,000 millones hay que buscar adicionalmente 10,000 millones que no estaban en el presupuesto. Y lo que se ha dicho es que va a haber una asignación especial. ¿Qué significa una asignación especial? 900 millones de dólares en bonos soberanos. Claro, sí. Y no solamente eso, que Rudy, que esos 10,000 millones, cuando se habla de asignación especial, lo que estamos hablando es una especie de relocalización de partidas en el presupuesto o de ahorro, como se está diciendo ahora, de algunas partidas de baja productividad que no se van a tomar en cuenta y entonces se va a priorizar otras partidas. De manera que yo creo que la pandemia tiene arrodillada la actividad económica y eso Ahora, hay que combatirlo. entonces yo te pregunto, eso es el plano local. Ahora, ¿qué pasa con la economía mundial? ¿Qué pasa con China, con Europa y con los Estados Ahí Unidos? está el informe hoy del Banco Mundial. Por eso, es decir, ¿qué es lo que se vislumbra en esos países? Estamos viendo algunas cifras, algunos informes
de lo que está pasando, por ejemplo, en China, que es digamos que la manufactura del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, la economía china este año se vislumbra tener un crecimiento cercano al 8%. Wow, eso es mucho. Yo creo que ellos El es, Banco Mundial le da 6.7. Sí. Es mucho, como Sí, quiera. es mucho. Ujú, Saliendo. ellos hablan hasta de un 8%. ujú. Pero yo te voy a decir lo siguiente. China, que tuvo un manejo importante en esta situación de la pandemia, obviamente que va a seguir teniendo un crecimiento alto porque es una economía que tiene un margen grande todavía para crecer. En el caso de Estados Unidos, también se espera un crecimiento positivo. Sin embargo, hay una situación que me preocupa mucho en el caso norteamericano, todo el arreglo político que puede haber. Hoy, precisamente hoy, no sé cómo ha quedado el proceso eleccionario en Georgia, donde se están discutiendo dos senadores, dos puestos por el Senado. Claves. En Claves para controlar el Senado. claro, en caso de que lo gane el Partido Demócrata, yo creo que ahí empata, ¿verdad? En el Senado de la República. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, aunque ellos tienen la mayoría, pero en este proceso eleccionario perdieron alrededor de 10 escaños. Y tienen una mayoría precaria. Entonces, como ha quedado Estados Unidos tan dividido y además la misma actitud de Trump ha radicalizado una parte importante de la población que lo sigue, yo creo que ahí puede haber mucho problema en las políticas públicas de estímulo que pueda impulsar los Estados Unidos. Entonces, eso es una situación que va a generar cierto nivel de dificultad para los Estados Unidos en toda esa lucha que tiene contra China, ¿no? Incluso el mismo Joe Biden ha dicho que va a incorporar otra vez a los Estados Unidos a todo ese concierto multilateral que Trump lo había alejado. De manera que yo creo que ahí va a haber un conflicto. Nosotros, obviamente, que Estados Unidos es nuestro mercado, vamos a decir, natural, porque la realidad económica es así. Es decir, estamos hablando de que el 58% de nuestras exportaciones van a ese mercado, de que más del 70% de las divisas de remesa vienen de allí, de que la mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos, y entonces nos conviene que esa economía marche de manera estable. Ahora, dentro de ese concierto global y esa guerra económica que hay, nosotros tenemos que actuar con mucho tacto con respecto a la política exterior. No podemos caer en el anacronismo de los años 50, de los años 60, de esa Guerra Fría, donde nosotros sencillamente no vamos hacia un polo de manera abierta. No, yo creo que la República Dominicana, como están haciendo países incluso del Caribe, como el caso de Jamaica o el caso de países centroamericanos, como Costa Rica, como El Salvador, como Nicaragua o como muchos países sudamericanos, de mantener una política con cierto nivel de una política horizontal. Es decir, no podemos nosotros partir del hecho de que estamos alineados de manera tajante hacia determinado tipo de situaciones. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Hay un cambio de gobierno. Ese posible gobierno demócrata, lo más probable que busque un acuerdo con China, que se integre otra vez al acuerdo transpacífico. De manera que yo creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más cuidadosos y ser mucho más horizontal y tener una política, vamos a decir, en sentido general del buen vecino. Estoy de acuerdo. De manera, Totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo inteligente. Eso es lo que se corresponde con la realidad actual. Y te voy a decir lo siguiente, Juan. La República Dominicana, por su característica, porque es una economía diversa, es una economía donde los sectores y como se ha insertado la República Dominicana y por sus recursos naturales que tiene, tan diversos,
se generan contrapesos importantes económicos. Fíjate que el turismo se ha derrumbado, pero sin embargo las remesas se han incrementado, las exportaciones de oro se han incrementado. Y eso, en cierta manera, son elementos contracíclicos, que cuando algo va mal, otra cosa va bien. Y eso es lo que le permite a la República Dominicana, esa diversidad, tener esa capacidad de resiliencia para salir rápido de situaciones de crisis. Por eso yo creo que en la medida que seamos nosotros los dominicanos disciplinados, y eso yo creo que, no sé si es mucho pedir, disciplinados, respetemos los protocolos en términos sanitarios, usemos nuestra mascarilla. En ese sentido, si nosotros aplanamos otra vez la curva, hay mucha posibilidad de que esta economía este año termine con un crecimiento cercano a su crecimiento potencial. No, mira, yo no voy a decir un 6%, un 6.5%, porque uno sería, bueno, a lo mejor sí, y eso es lo que uno quiere, pero hay que ser un tanto cuidadoso. Nosotros estamos hablando de la necesidad de una reforma fiscal para este año. Yo creo que de hacerse algo por el estilo, aquí hay que repensar la distribución de las riquezas. Aquí hay que pensar en que esas riquezas no pueden estar concentradas en 27, 28 familias, en 50 familias. La riqueza no puede estar concentrada. Hay que desconcentrar esas riquezas. Una reforma fiscal debe ser de que los que más tienen sea quienes más aporten, quienes hagan mayores sacrificios. No me puede seguir pidiendo a mí, a los pobres y a la clase media, que se siga sacrificando económicamente, cuando aquí hay capital ocioso, cuando aquí hay gente que tiene demasiado dinero. Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque a las sociedades hay que establecer un nivel de cohesión social importante. Y muchas veces la desigualdad de la riqueza genera mucha situación de crispación de aquellos que no tienen contra los que más tienen. Y yo creo que el papel del Estado en esta coyuntura es sencillamente contribuir a que esa riqueza sea mejor repartida. Y eso se hace también a través del sistema tributario. Nuestro sistema tributario es un sistema que descansa en su gran mayoría en impuestos que son indirectos, es decir, son aquellos tipos de impuestos donde proporcionalmente los pobres, que son los que menos ahorran y quizás tienen un gasto mucho mayor proporcionalmente, entonces pagan esos impuestos. Y eso es un elemento que hay que tratar de observar y establecer un sistema tributario de carácter mucho más, como tú dices, sobre la base de la capacidad contributiva. El que más tiene, obviamente, es el que más tiene que pagar impuestos. Yo creo que eso es muy importante, que se parta de ese principio. Luego vienen los elementos particulares de si vamos a gravar determinado tipo de impuesto o otros se le bajan la tasa. Es decir, debe haber un mecanismo de compensación. El gobierno ha comenzado, yo creo que el gobierno comenzó la reforma fiscal y la comenzó por el lado del gasto. El gobierno sencillamente está haciendo un esfuerzo, buscando mucho ahorro. Y eficientando el gasto. Eficientando el gasto para que entonces cuando venga la situación y se sienten en la mesa, evidentemente diga, mira, ya yo hice mi parte. Y eso es muy importante, ¿eh? Y eso es muy importante. Hay que apoyar al gobierno en ese sentido, en la transparencia, porque eso es un elemento, yo creo, que le va a hacer muy bien al Estado Dominicano y además que le va a permitir entonces hacer cierto nivel de exigencia. Doctor, en otros aspectos. Usted ha señalado la reducción, más que evidente, ¿no?, del ingreso de divisas al país, especialmente el turismo. Usted hablaba de 4.000 millones de dólares. Sí. ¿No terminará todo esto afectando la estabilidad de la tasa cambiaria? Mira, Georgie, a pesar de todo,
en estos días ha habido un cierto movimiento de la tasa cambiaria, pero va a ser normal que la tasa suba, ¿eh? Porque si hay un proceso de reactivación de la economía, aunque sea lento, se va a esperar que el tipo de cambio también se incremente porque va a haber mayor demanda de sectores que estaban un tanto operando a mediana capacidad y ahora van a seguir demandando más insumos. Y eso hay que esperarlo. Yo le digo a la gente que se prepare en esos sentidos, que siempre sea previsor. Mira, te voy a decir lo siguiente, no sé si ustedes vieron hoy el comunicado del Banco Central, donde va a colocar 8.000 millones de pesos a tasas ya que son tasas que están por encima del nivel de inflación. Porque Cara, perdimos el... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Pues si yo decía que si ustedes vieron y observaron lo que colocó el banco, 8.000 millones para fines de compra de notas o títulos, y entonces lo está poniendo a una tasa alrededor de un 8, un 7, un 8. Eso significa que los certificados posiblemente que ya la gente pueda poner como inversión este año tengan un nivel de rendimiento mucho mayor. Porque en estos momentos, si se te vence a ti un certificado, ¿cuánto te están dando? Bueno, te dan un 3, te dan un 4 y eso obviamente que no es suficiente para cubrir los niveles de inflación. Entonces yo creo que este año, en ese sentido, los procesos de inversión, aquellos que tienen su chelito, le puede ir mejor en la colocación y compras de inversiones o títulos de inversión del Banco Central. Bueno, doctor, como siempre, un privilegio poder contar con su experiencia y con los aportes que hace en el campo económico. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad y ya ustedes saben, a cuidarnos todos. Y bien. Feliz día, Gracias. feliz retorno. Adiós. Doctor Antonio Siriaco Cruz. Es hora de irnos a la pausa. Vamos a la pausa y al regreso nos vamos para Santiago. Vamos para Santiago en coche. Sí. Vamos a pasear. Los poderosos regresan en breve en el rumbo de la tarde.